Muy bien. Son saludos para la audiencia que está viendo esta grabación, especialmente aquí en este canal. Veo que ya hay bastantes hermanos reunidos. Bien, ¿qué les parece si primero hay que solicitar permiso y la presencia del Dios eterno que nos envíe su Espíritu Santo? Vamos a orar. Postrémonos. Eterno Padre Celestial, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, gracias por las ricas bendiciones, por la vida, porque haces llover sobre buenos y malos, y el sol sale también sobre todos. Los malos deberían de agradecerte y también agradecer a los buenos, porque por los buenos tú tienes todavía misericordia de este planeta. Señor, solicitamos la presencia de tu Espíritu Santo. Perdona nuestras transgresiones, somos pecadores y deseamos agradarte, Señor, y estamos en esta lucha. Te rogamos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo y nos ayudes a discernir. Necesitamos de esta tan anhelada lluvia tardía. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia, y que se haga tu voluntad y no la nuestra, porque lo imploramos en los méritos sagrados de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Okay. Bien. Amén. Bueno, miren qué interesante vamos a dar un esbozo de lo que es el mapa de Dios. Este tema está grandísimo. Está grandísimo y está grandioso, porque tiene 199 diapositivas, ya se imaginarán. Esto es para estar, vaya, toda un seminario, ¿verdad? De hablar de este tema en el orden que Dios nos lo ha dado, que es el método historicista. Por eso él establece estos temas, estas profecías, como si fuera una agenda. Por ahí tengo, no me acuerdo qué documento es, pero es un mapa literal en donde están plasmadas a partir del profeta Daniel hasta pasando por las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 postreras plagas, las 7 iglesias, llegando hasta después del milenio, y todo con piedritas y palitos. Ok, bien interesante, solo que no se puede abrir en el teléfono. Tendrían que solicitármelo al correo electrónico eh, que les voy a proporcionar. Son puras letras minúsculas, todas juntas. Es juicio investigador 1844 @gmail.com. Juicio investigador 1844 @gmail.com. Si me lo solicitan por ahí, con gusto les envío el mapa. Está impresionante. Una vez lo imprimí y tuvo que ser para poder distinguir la letra de un tamaño legible a 2 metros de distancia. Pues la impresión estuvo en una lona de casi 7 metros de largo para poder distinguir las letras, porque hay figuras o todo está basado con citas bíblicas. Bien, en el conflicto de los siglos encontramos que Dios tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del cielo y no tiene por qué hacer conjeturas. Los que ya estamos bien capacitados en los eventos finales, me refiero bien capacitados, no mucha sabiduría, no, bien capacitados en el aspecto de que ya conocemos el mensaje de los 3 ángeles, los 7 pilares, que es fundamento de nuestra fe, ¿verdad? A partir de Daniel 8:14. Entonces vemos aquí, en esta agenda, en el número 1, el tiempo cuando en Apocalipsis 10,
el tiempo ya no es más, es decir, ya no habría profecías de tiempo, solo habría señales. Y nosotros entendemos que pues Dios designó a una profeta para nosotros, para nuestro tiempo, con la señora Elena Harmon Goldman, Elena G. de White, y, y fue a través de ella que se nos dio esta instrucción sobre el método historicista, ¿verdad? Del seguimiento sobre las profecías que han de acontecer antes de que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Entonces, como número 2 tenemos la imagen de la bestia, estamos en esa etapa, ¿verdad? Entre el 1 y el 3, la marca de la bestia, que es la ley dominical. Am, en el 4 aparece creo que del otro lado. Pero, bueno, en la parte inferior vemos el juicio investigador, el sellamiento, el zarandeo, que estamos en esa etapa a partir de 1844. Hay que tener mucho cuidado con esto de las fiestas ceremoniales. Mucho cuidado. Está en Primeros Escritos, páginas de 34, ¿verdad? Cuando cuando Cristo cumplió el sacrificio en el Calvario y se rasgó el velo y se acabaron las fiestas ceremoniales. Hay muchos que gustan de guardar las fiestas ceremoniales del viejo pacto. La hermana White dijo que teníamos mucho que aprender de ellas, pero jamás dijo que tendríamos que guardarlas o que continuar con las fiestas ceremoniales. Son solemnes, agradables, pero si nosotros estamos celebrando fiestas ceremoniales del viejo pacto, pues entonces nos perdemos del último evento, que es el lugar santísimo, ¿verdad? Cuando el sumo sacerdote llega al lugar santísimo. Por ahí se está predicando mucho esto y el futurismo, ¿verdad? Muchos hasta desean hablar en hebreo porque creen que pues se elevan más espiritualmente, pero eso no nos eleva. En tal caso, Dios nos habría avisado por medio del espíritu de profecía, y jamás se menciona de que ah, a Cristo tendríamos que llamar en hebreo por su nombre, aunque sé que los nombres no se traducen, pero la sierva del Señor nos habría indicado estas noticias, ¿verdad? Pero no fue así. Las fiestas ceremoniales quedaron atrás, clavadas en la cruz, lo dice Hebreos 14, Colosenses 2:14, perdón. Y ya no más, queda abolida el acta de los ritos, no más ceremonias. Entonces estamos viviendo conforme al lugar santísimo. Hay que tener cuidado porque Primeros Escritos menciona que muchos no se dieron cuenta, había dos grupos ante el trono de Dios, pero el grupo mayoritario no se dio cuenta que Cristo había pasado al lugar santísimo. O sea, vivían conforme al lugar santo todavía. Y, y entendemos que Cristo pasó al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844. Entonces estamos viviendo en la etapa del juicio investigador, el sellamiento y el zarandeo. Estamos exactamente en esa situación, en este cumplimiento profético. Y proclamando el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Salir de las ciudades, vivir en el campo, amonestar las ciudades, pero vivir desde puestos de avanzada. Venta de propiedades, la crisis inminente, incluso lo tengo aquí en mensajes selectos. Tomo 2 sobre salir de las ciudades. Si da tiempo, podremos dar un poco de lectura ahí también. Y la crisis inminente. Ok. Luego tenemos la lluvia tardía, el fuerte clamor, el corto tiempo de angustia. Creo que estamos entrando ya en esa etapa del pequeño tiempo de angustia, donde las naciones están agitadas por violencia, crímenes, los tribunales corruptos se corrompieron. Incluso voy a leer el conflicto de los siglos exactamente en la página 643, segundo párrafo. Dice: los tribunales están corrompidos, los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. La intemperancia ha absecado las facultades de muchos, de suerte que Satanás los dirige a casi su gusto. Los juristas se dejan pervertir, sobornar y engañar. Claro que sí. La embriaguez y las orgías, la pasión, la envidia, la mala fe, bajo todas sus formas se encuentran entre los que administran las leyes.
La justicia se mantiene a lo lejos por cuanto la verdad está caída en la calle y la rectitud no puede entrar. La iniquidad y las tinieblas espirituales que prevalecieron bajo la supremacía papal fueron resultado inevitable de la supresión de las Sagradas Escrituras. ¿Pero dónde está la causa de la incredulidad general? El rechazamiento de la ley de Dios y la corrupción consiguiente bajo el pleno resplandor de la luz del Evangelio en esta época de libertad religiosa. Ahora que Satanás no puede gobernar el mundo negándole las escrituras, recurre a otros medios para alcanzar el mismo objetivo, destruir la fe en la Biblia. Responde también a sus designios como destruir la Biblia misma, insinuando la creencia de que la ley de Dios no es obligatoria, empuja a los hombres a transgredirla tan seguramente como si ignorasen los preceptos de ella. Bien, esto que hemos presenciado apenas en las noticias, yo creo que ustedes se supieron que del 10 de noviembre de este año, del 2025, al 21, se celebró la COP30. COP significa Conferencia de las Partes, donde se celebra el asunto, el tema este de cambio climático, y es algo aberrante lo que están haciendo. Se reúnen líderes mundiales y también participan líderes religiosos. Faltó el señor Trump, porque el señor Trump, hay que recordar que él quitó a Estados Unidos del Foro de Francia para cambio climático, que el expresidente Biden lo había colocado, ¿verdad? Y entonces, como querían continuar industrializando Estados Unidos, que es el país que más contamina en el mundo, pues lo retiró del Tratado de Francia, que por cierto se celebró primero en la Capilla Sixtina del Vaticano. Ahí es donde se celebran, perdón, la Sixtina, este, donde se celebran los tratados internacionales. A partir de ahí se sellan y se empieza a buscar qué nación va a ser la anfitriona, ¿verdad? En esto, lo del cambio climático, la anfitriona es Brasil. Hay que recordar que Brasil en su mayoría es santero, eh, muchas prácticas paganas de sus fiestas ancestrales, y ahí fue donde inició hace ya, creo que 10 años, si no me equivoco, esto de la Agenda 2030. Y miren que estuve analizando en esa reunión que hubo ceremonias paganas de indígenas danzando con penachos en la cabeza de plumas, ¿verdad? Invocando a los espíritus del Amazonas, infinidad de espíritus. Por cierto, su mascota es un muñeco que su cabello aparenta tener fuego, ¿verdad? Obviamente este es el ángel caído, Luzbel, y quien protege al Amazonas. Se rodean de mascotas que tienen un mensaje subliminal satánico. Y a la Pachamama, que Francisco I celebró también. Por cierto, hizo una celebración tremenda, aberrante, en el 2017, si no mal recuerdo, donde trajo indígenas eh, incas del Perú, de Ecuador, para llevar a cabo un ritual satánico a la Pachamama, a la Madre Tierra. Nosotros sabemos que la tierra es una criatura, no puede dar vida, no es madre. Pero en la idolatría, estos paganos, pues le llaman la Madre Tierra. Eh, Esa celebración tomó lugar en el Vaticano, y aunque hubo muchos católicos conservadores que estuvieron en contra, pero bueno, aunque estén en contra, de todos modos, eso no les quita a los católicos, siguen siendo católicos. Así que también invocaron en la COP30 ahora en Brasil, en este mes de noviembre, y, y es cierto que en esa reunión, por cierto, hubo un incendio en la sede del cambio climático. Fue saboteada esa reunión. Estoy seguro que hay gente que está en contra de las nuevas normas que se van a
a establecer a partir de estas reuniones, ¿verdad? Ciudades de 15 minutos. China ya es el mayor creador de ciudades de 15 minutos. Europa no está atrás, va muy a la delantera. Estados Unidos también se van a dar cuenta que en grandes ciudades, en las grandes metrópolis, están concentrando ahí todos los servicios de diversión educativos, de gobierno, en zonas, en ciertas zonas o provincias, este, para que la gente no salga de ahí. Miren, la ciudad se convierte en una prisión. Pronto, y lo dijo Elena de Guay en Mensajes Selectos tomo 2, dice, pronto será imposible salir de las ciudades. Y uno puede decir, pero va a ser fácil. No, les voy a decir, ahora en las ciudades de 15 minutos, si alguna persona se atreve a salir, fíjense, del radio de 15 minutos en su diámetro, primero que nada, suena una alarma, por eso es la identidad biométrica. Cuando dejan de perder a la persona que ya está entrando en otra zona, suenan las alarmas. Se desactiva los servicios para esa persona, no los va a utilizar en otro lugar. Entonces, las mismas ciudades son las prisiones. El dinero es la cadena con las deudas, ¿verdad? Y al desaparecer el dinero que es anónimo, pues el gobierno es el que determina qué compras y qué vendes, tal y como lo dice Apocalipsis 13. Nadie podrá comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia. Entonces, esto viene fuerte y las reuniones del COP30 tienen como propósito lograr que Estados Unidos, principalmente, declare por mayoría del Senado y del sistema judicial una ley de descanso dominical. Ese es el gran propósito, eso es todo. Por cierto, en México ya hay este, incentivos para los que empiezan a los que dejan de manejar. Está prohibido manejar ya los domingos a ciertos vehículos, ¿ok? Y se le está dando incentivo también a empresas que cierren ya los domingos. Es a través de la Cámara de Comercio. Esto va a ocurrir en todos lados. Esto no nada más. Cuando mencionamos un país que está ocurriendo algo, esto viene de seguro a todos los países, ¿verdad? Solamente que el que surge primero es el que está poniendo el ejemplo, pero va para todos los países. Nadie se va a quedar excluido de este control mundial. Absolutamente nadie viviendo en las ciudades. El problema, hermanos y amigos, es de que, miren, la ciudad nos vuelve inútiles. Inútiles a más no poder. Lo sentí cuando tuvimos que sembrar árboles en el campo, cuando tuvimos que preparar la composta, ¿verdad? El abono natural para los arbolitos, para las plantas, el partir leña, el prender una fogata para cocinar, el sembrar, el cosechar, el cuidar de la siembra. Hermanos, eso ya no lo sabemos hacer. La ciudad nos lo robó la ciudad, ¿verdad? Y para vivir en el campo no es nada fácil porque muchos no van a salir de las ciudades que porque hay arañas, que porque qué voy a comer, que porque, bueno, un sinfín de pretextos. Pero volviendo a lo del COP30, este, que tienen sus mascotas definidas, pero que son mensajes subliminales y no se tocó acerca del uso del petróleo, no quisieron, les sabotearon, pero obviamente son los que están en contra de este cambio, de las nuevas normas que se van a regir a partir de estas reuniones. Ah, por cierto, el próximo año, ¿dónde creen que se va a celebrar? Oigan, esto está impresionante, brillante. ¿Cómo le estamos siguiendo las huellas al papado, verdad? Los pasos. ¿Por dónde va? ¿Por qué lo van a hacer en Constantinopla, en Estambul, en Turquía? Bueno, ahí fue la segunda capital que construyó
Constantino, el fundador de la Iglesia Católica, y recuerden que él tuvo esa visión en el puente Milvio, el sol tan brillante, este, lo deslumbró, pero que en medio de ese sol había una nube en forma de cruz. Iba a pelear contra Magencio, porque Roma estaba dividida, Oriente contra Occidente. Igual pasa hoy con la Iglesia Ortodoxa de Oriente, ¿verdad? Y que también son católicos. Y la Iglesia Roma de occidental, que representada por Constantino. Entonces, em, después de esa visión, la vidente le dijo que bajo esa insignia su imperio sería eterno, vivirá para siempre, bajo esa insignia del sol y la cruz. Impresionantes símbolos religiosos. El sol que al final es la ley dominical, Sunday, el día del sol, pero que a través del tiempo se ha venido trabajando, porque la primera ley dominical, hay que recordar, fue impuesta por Constantino el 7 de marzo del año 321. Ahora, fíjense que el sábado siempre se guardó por el pueblo cristiano, la iglesia primitiva, hasta el siglo IV. A partir de el edicto de Constantino, todo el imperio, todos tenían que descansar el domingo en vez del sábado. Y los cristianos aceptaron, que dijo Pablo, porque Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ok. ¿Cuándo se empezó a manifestar el hombre de pecado? A través de Constantino, porque él fue el primer emperador pagano que unió a la iglesia con el Estado, cristianizando los ídolos paganos, incluyendo al dios Mitra, al dios solar. Fíjense, ahora, muchos decimos que el hombre de pecado es el Papa. Sí, pero no es tanto el, el título, sino el propósito. ¿Me explico? El propósito de Satanás para derrocar la ley de Dios. Acuérdate del sábado, ¿verdad? Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, el hombre de pecado que Pablo menciona en 2 Tesalonicenses 2 en adelante, se refiere al propósito de Satanás de crear un líder político religioso. Incluso la cruz está representada por un palo horizontal que representa la política mundial, ¿ok? Las naciones, los territorios, las fronteras. Y el palo vertical representa la unión entre el hombre y Dios. Por eso se empezaron a llamar pontífices. Ponti, puente. Fice, artífice de puentes entre Dios y el hombre. Así que el primer hombre de pecado fue el rey Constantino, que unió iglesia y Estado y que aparentemente se bautizó cristiano cuando él nunca se quiso bautizar. Él siguió honrando a los astros, al dios Mitra, que era su favorito. ¿Saben cuándo lo bautizan? En su cama, en su lecho de muerte. Entonces dijeron, también se bautizó. Él nunca se convirtió. Mandó a matar a Crispos, su hijo, porque tuvo relaciones con una de las concubinas de Constantino. Mandó matar a otros primos que tenía Constantino en el imperio. Ahora, Helena, con H, la mamá de Constantino, hizo una procesión hasta Jerusalén, donde estaba el obispo, ¿cómo se llamaba este? Macario. Y se trajo, preguntó por la cruz de Jesús, que haría milagros y que haría un bien al imperio. ¿Se acuerdan la visión? Nunca olviden la visión, el sol y la cruz. Pues se llevó la cruz, hizo una procesión romana y la llevó hasta Constantinopla. Miren qué interesante. Ahorita les va a sorprender
el símbolo, el simbolismo que trae este evento. Ok, esa misma cruz la sigue vendiendo el papado, el Vaticano, en pequeñas astillas, en cajas doradas, y cuesta miles de dólares. Y nunca se le sacaba la madera, que porque es milagrosa. Esa mentira es una de las más fatales. Miren, en la antigüedad, los hebreos, cuando moría un hebreo en una cruz, recordar que la cruz es maldita y Jesucristo se hizo maldito por amor a nosotros. Entonces, la cruz vendría a ser esta insignia religiosa que une al Estado con la iglesia. Astuto, Satanás. Antes quemaban las cruces. Antes quemaban las cruces. Una vez que moría la víctima, la familia o amistades iban e incineraban la cruz. No querían saber de esa cruz. Era como una tumba. Por eso hoy se le ponen las tumbas, por tradición católica. Y le digo, estuve en una reunión con unos católicos y les digo, miren, con respeto, yo amo a los católicos. Amo a los católicos porque Dios tiene pueblo ahí. Y en otras religiones también. Solo que a ellos no se les ha dado este mensaje. No han tenido la oportunidad de decidir por la vida o por la muerte. Pero imagínense entonces a una señora llorando amargamente sobre el cuerpo muerto de su hijo, al que asesinaron con una pistola. Ella llorando amargamente y de pronto le traen la pistola a la señora y le presentan ahí. Le dicen, señora, con esta pistola mataron a su hijo. ¿Cómo vería esa señora esa pistola? ¿Con amor? ¿La voy a hacer de oro? ¿Me la voy a colgar en una cadena? No, quítenla de mi vista. Quítenmela, retírenla. Los discípulos sabían que iban a ser crucificados. Esa cruz era el instrumento de tortura y muerte más odiado, más aborrecido por la iglesia primitiva. ¿Cómo es que ahora todos se inclinan los cristianos ante una cruz? Impresionante. Nunca se honró a una cruz ni el domingo como día de adoración a Dios. Hasta el siglo IV, cuando este señor Constantino, el primer hombre de pecado, el hijo de perdición, porque lo comenzaron a honrar a él. Le hicieron grandes estatuas después de que murió. Lo que sí no sé si lo canonizaron. Pero no creo que lo hayan hecho, ¿saben por qué? Porque la Iglesia Católica entonces perdería su excusa de que Cristo, el Papa es el sucesor de Pedro. No, el Papa es el sucesor de Constantino, pero no le quisieron hacer tanto, tanto alboroto ahí, tanta adoración, porque entonces iban a saber que no era Pedro, sino Constantino, el fundador de la Iglesia Católica. Ahora bien, miren qué interesante. Constantino gana la guerra y declara que se vuelva cristiano todo su imperio, todo su ejército. Así que los cristianos, la iglesia primitiva, cansados de tanta persecución, con mucho miedo todo el tiempo, huyendo al campo, pues aceptaron el convenio que les ofrecía Constantino, que por cierto se firmaron en el Concilio de Nicea, incluyendo la Trinidad y la honra a la cruz y también hay otros temas que tenemos mucha tela de dónde cortar, hablar de lo que se estableció, los fundamentos ahí en ese concilio de Nicea, ¿verdad? Y se establece que el domingo estaba declarado como el día del Señor, bueno, del Señor Sol. Primero no lo dijeron, ¿verdad? Pero aunque después escribieron, Juan Pablo II escribió, hay una encíclica también que hablaba del Dominus Sol Invictus, que antes se honraba al sol y ahora es a través del domingo porque Cristo resucitó el domingo, ¿verdad? El primer día de la semana. Muy bien. Miren qué interesante. La siguiente cumbre de cambio climático, la COP 30, COP 31, se va a celebrar en Estambul, en Constantinopla. Interesante.
Miren nada más cómo todo cuadra bien. Allí inició este asunto de la ley dominical y la cruz, y ahí la van a volver otra vez a imponer. Ahora, el obispo Pero no lo ortodoxo oigo. de la Iglesia Ortodoxa premió al presidente Donald Trump con una cruz de oro con diamantes incrustados. Y en ese discurso, que creo que lo vio la mayoría, en ese discurso, él honra a Trump y le dice, Dios lo ha designado a usted como lo hizo con el emperador Constantino. Dice, usted me recuerda a Constantino el Grande, que se cristianizó al mundo, dice, ¿verdad? Que, que, se- que, se- que el poder civil recibió a Cristo. Y por eso fue este montaje del intento de homicidio contra Trump. Eso fue un montaje. Yo también hablé acerca de eso hace tiempo. Porque, es que Dios lo salvó. Dios le permitió vivir, vive por milagro. Y es un milagro de Dios. Así que se va a llevar allá porque el propósito ya es de una vez unirse todos los países para un descanso dominical, para dejar descansar a la madre tierra, porque se dieron cuenta que cuando el encierro de la pandemia anterior, pues hasta los animales bajaban del campo a la ciudad y dijeron, miren, hasta la ciudad reverdeció más, perdón, el campo, los árboles, todo, porque nosotros estamos contaminando. Entonces sería bueno dejar descansar a la madre tierra un día a la semana, que sería el domingo climático. Y es ahí como quieren ellos salvar al mundo. Cuando el mundo ha resistido tanto, qué creación tan maravillosa de Dios, que este planeta a casi 6.000 años de pecado todavía da su fruto y nos da de comer. Pero este cambio climático, miren, primero empezaron con calentamiento global, pero no les funcionó porque nos enteramos que no es cierto que los témpanos de hielo se estén derritiendo de la Antártida. No, hicieron, hacen bastantes tomas muy cerradas y cada año pues hay deshielo también y se vuelve otra vez a congelar, pero tomaron las del deshielo y dijeron, miren, se está derritiendo el hielo y va a subir el nivel del mar. Y empezaron a espantar a la gente que iba a subir el nivel del mar porque se estaban derritiendo los témpanos de hielo. Qué absurda mentira o tontería. ¿En qué mente cabe que al derretirse el hielo aumenta el nivel del agua? Hagan la prueba con un vaso. Póngale hielo. Cuando se derrita, seguirá al mismo nivel. Es, es irrisorio este asunto de lo que llaman cambio climático. Y entonces le llamaron, ya no era calentamiento global, ahora cambio climático. Y miren algo interesante en este asunto de cambio climático. Am, la contaminación, porque nos dijeron que la contaminación, que los popotes y que las bolsitas de plástico, que ya no sé qué, eso estaba cambiando. El efecto invernadero estaba causándose por causa de la contaminación. Mire, la contaminación es mortal, pero no puede alterar el clima. Estos son niñerías, tonterías. Ahora que lo estén cambiando, se está cambiando, pero porque lo están modificando, lo están alterando, lo dijo el presidente Nixon, quien controla el clima, controla el mundo. Y hay armas geológicas, armas que están provocando el cambio climático. Y nos están fumigando casi todos los días.
provocando incendios y, y- y otros efectos que están causando con HAARP, que puede cambiar el clima y alterar la mente. Por eso hay mucha violencia en el mundo. Por eso la gente, no sé, obsérvenlos en las calles como que miran de una manera rara. Así que se celebra ya, le entrega una cruz al presidente Trump, esa cruz dorada, y se espera que si él o el que quede de presidente vaya a Estambul para la próxima cumbre de cambio climático. Ahora, si él no va otra vez, la ley dominical es inminente porque toda Europa y China y Rusia, todos están de acuerdo en que hay que hacer algo para el cambio climático y lo mejor que pueden hacer es exactamente es una ley dominical. Todo cuadra bien. Y lo podemos ver porque Dios también nos indica aquí en su agenda. Y avanzando un poco, en el número 5 está el cierre de la gracia. Ok, cuando la ley dominical venga, poco tiempo después, no sabemos, nadie sabe. Puede cerrarse la gracia. En el número 6 hay decreto de muerte. En el número 7 el tiempo de angustia de Jacob, ¿verdad? En el número 8 la voz de Dios comienza la séptima plaga, las 7 posteriores plagas. Luego los 10 mandamientos en el 9 aparecen en el cielo. El día, la hora, el pacto y el jubileo de la tierra en el 10. La señal del Hijo del Hombre en el 11. La segunda venida de Cristo en el 12. Bien. Abajo tenemos en el 8, el pueblo de Dios liberado, glorificado, exclama victoria sobre el pecado. El cántico, parecido al cántico de Moisés, victoria sobre el dragón, victoria sobre la bestia. Un cántico basado en su experiencia. ¿Ok? La resurrección especial, Daniel 12:2, los que murieron en la fe del mensaje de los 3 ángeles, glorificados, pero aún no inmortales todavía, ¿no? Ok, miren nada más. Eh, el 13, el juicio de los impíos. El 14, fin de los 1000 años. En la parte de abajo, Cristo y los santos regresan a la tierra. La resurrección de los impíos. 15, desciende la nueva Jerusalén. 16, los malos rodean la ciudad. 17, la coronación de Cristo. 18, la eliminación de los malvados. 19, tierra nueva. ¿Verdad? Abajo del 18, la purificación de la tierra con fuego. ¡Qué impresionante mapa! Impresionante mapa. Ahora, ah, pues con esto de que esta historieta de que el anticristo se va a aparecer allá en Israel, miren hermanos, esos que están habitando Israel son házaros, no pertenecen a las 12 tribus de Israel. Recuerden que el conflicto de los siglos nos declara, y otros historiadores, este, que no quedó piedra sobre piedra en el año 70 después de Cristo. Los discípulos que hayan quedado salieron cuando se abrieron las compuertas, cuando primero vino Cestio Galo. Entre Cestio Galo y Tito salieron y se esparcieron. No existen las 12 tribus. Por eso fue la promesa dada a Isaac, ¿verdad? Porque lo dice Romanos 2, 28 y 29 y Romanos 9 del 6 al 8, que no es israelita, que no es judío, el que nace en el territorio, sino el que lo es por el Espíritu, dada la promesa a Isaac. Es decir, nosotros somos israelitas espirituales. El idioma que se habla en el actual Israel es el Yiddish. Es una mezcla de hebreo con germano. Su religión es una religión talmudista, el Talmud, basada en la cábala hebrea satánica.
no quieren saber de Cristo, porque son házaros, es una raza babilónico-sumeria que se traslada por el Cáucaso y que navegó este, como nómada en, 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 en el Medio Oriente. Vivían de la seda, de las joyas, rentaban sus ejércitos para las guerras y se asentaron en Israel. Por eso la guerra de los musulmanes que los acusan de ser usurpadores a los israelitas de hoy. Y miren qué interesante, tocante a dar la promesa. Dice, Isaac representa a Cristo, Abraham al Padre, porque tendría que probar a Jacob, perdón, Abraham tenía que ser probado si entregaba a su hijo, como el Padre entregó a su único hijo. Y miren qué similitud hay entre Moisés y Cristo. Moisés representó a Cristo en la tierra. La similitud es que hay un paralelo increíble, idéntico, entre Moisés y Jesús en el cumplimiento profético. Miren, los hebreos clamaban por liberación. En Apocalipsis 12 la mujer está de parto, ¿verdad? Y hay liberación. El libertador Moisés, nacido de Jocabet, de una mujer. Cristo, de María. El faraón temía perderlo todo. Herodes también. El faraón mató niños. Herodes también. Dios llama a Israel a salir. Jesús murió y salió de la tumba. Fue liberado. La muerte del Cordero, ¿se acuerdan? El sacrificio. Jesús también, Juan lo llama el Cordero de Dios. Israel y Moisés, bautizados. Jesucristo también en el río Jordán. Moisés ayunó 40 días. También Jesucristo. Dios dio a Moisés la ley del reino. Jesús también la dio en instrucción y en hechos y dijo, no crean que vine a abolir la ley, vino a cumplir la ley dada. Y el rostro brilló de Moisés. En el monte de la transfiguración también hubo un resplandor. Moisés ofreció morir por su pueblo, Jesús también. Moisés sacó agua, maná, Jesús también. Moisés tenía 12 tribus. Bueno, no tenía, ¿eh? Se le asignaron las 12 tribus y nombró 70 ancianos. Jesús 12 apóstoles y después se nombraron 70 ancianos. Los líderes y los judíos contra Moisés, los líderes y judíos contra Jesús. Moisés murió y fue sepultado y resucitado. Jesús también. ¡Qué impresionante similitud! Ahora, fíjense qué interesante. Tengo una lista. ¿Qué horas son? Bien. Tengo una lista, se las voy a proporcionar. Si tienen lápiz y papel, pluma, lapicera, como le llamen, anoten esta lista que les voy a dar. Fíjense que Dios no hace nada sin advertirnos lo que va a hacer. Ah, al antiguo Israel les dijo la hora, el día, la semana, el mes, el año que iba a venir. Se los dijo. Se los señaló a través de las fiestas ceremoniales. ¿Se acuerdan, Daniel? 70 semanas son cortadas para ti, para tu pueblo, para acabar con la prevaricación, hacer un pacto, ¿verdad? Y ungir al santo de los santos. Y esas 70 semanas se le estaba diciendo hasta la última semana que vendría el Mesías. A la mitad de la semana se le cortaría la vida entre las 2 tardes. A las 3 de la tarde, les digo, a las 3 de la tarde. Impresionante. Y aún así, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Y no nos vaya a pasar a nosotros.
Porque para nosotros no hay fechas proféticas, pero hay señales. Y las señales en nuestro entorno declaran que Cristo está a las puertas. ¿Listos para escribir? Bueno, nacido en Belén, porque les dijo a través de los profetas cómo iba a venir, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y quién. Incluso está en Isaías 53 como raíz seca, sin belleza para no llamar la atención a nadie, ¿verdad? Que por su llaga íbamos a ser sanados, que es lo que venía predicándoles Jesús a los dos incrédulos camino de Maús, ¿verdad? Y ese precisamente este, lo que se le predicó al eunuco, ¿verdad? Isaías 53. Ahora miren, nacido en Belén, Miqueas 5:2. De una virgen, Isaías 7:14. Anuncia una estrella, Números 24:17. Naciendo y masacre de niños, Jeremías 40, verso 1. La salida de Egipto, Oseas 11:1. La fecha de su bautismo, Marcos 1:14 al 15, donde dice, el tiempo se ha cumplido. Qué hermoso. El poder de sus palabras, Isaías 9 del 1 al 2 y 61 del 1 al 4. Los judíos no creerían, Isaías 6 del 9 al 10. Los judíos solo honrarían de labios, Isaías 29, 13. ¿Entraría en un asno? ¿En un pollino? Zacarías 9:9. ¿A purificar el templo? Jeremías 7:11. ¿Los discípulos tendrían que huir? Zacarías 13:7. ¿Moriría por nuestros pecados? Isaías 53. El capítulo clave, todo el capítulo. Padre, ¿por qué me has desamparado? Salmos 22:1. Manos y pies atravesados, Salmo 22:16. ¿Echaron suerte sobre sus vestiduras? Salmo 22:18. Agua saldría de su costado, Salmo 22:14. Sus enemigos lo escupirían su rostro, Isaías 50, verso 6. ¿Salvó a otros y no puede salvarse? Salmo 22:8. Ni un hueso sería quebrado, Éxodo 12:46. En la cruz exclamó, sed tengo, Salmo 69:21. Entregado por 30 piezas de plata, Zacarías 11:13. En el sepulcro, 3 días y 3 noches, Jonás 2:1. Enterrado con los ricos, Isaías 53:9. Iba a resucitar, Salmo 16:10. Iba a ascender al cielo, Salmo 24, Salmo 68:18. Iba a sentarse a la diestra de Dios, Salmo 110, 1 y el 4. A los suyos vino y no le recibieron, Juan 1:11. Y luego Lucas 24:13, los caminos de Maús, ¿verdad? Que decían que esperaban, ellos mismos dijeron que esperaban un Mesías político. O sea, hoy es el tercer día y no ha pasado nada. Esperaban al Mesías político que, que les daría la gloria terrenal como en los tiempos del rey David, del rey Salomón. Pensaban que el imperio, que el pueblo de Israel volvería a convertirse en un imperio poderoso. Qué engaño tan fatal. Hermanos, la ignorancia destruye, no nada más el cuerpo, también destruye el espíritu. Así que nosotros tenemos señales.
Y estamos viviendo durante la séptima trompeta. Y el fundamento de nuestra fe es Daniel 8:14, que proviene de ahí el mensaje de los tres ángeles. La séptima trompeta, Apocalipsis 11:19, se abre el templo de Dios, se ve el arca del pacto. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto, indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la hora final de la expiación. No más sacrificios, no más fiestas ceremoniales del viejo pacto. Tenemos que vivir conforme al lugar santísimo. Y vaya, hay mucho que hablar acerca de esto. Cuando fue abierto el templo de Dios en el cielo, se vio el arca de su pacto, el lugar santísimo, el santuario celestial, es donde se encuentra inviolablemente encerrada la ley divina, la ley promulgada por el mismo Dios, entre los truenos del Sinaí, escrita con su propio dedo en las tablas de piedra. ¿Han escuchado por ahí de que algunos exploradores, que por cierto adventistas, encontraron el arca del pacto y que la tienen resguardada y que la van a colocar ahora que celebren la apertura del tercer templo y que ya está el becerro, ya lo tienen, un becerro color canela, rojizo, que porque así era la tradición? Qué locuras tan grandes. Hermanos, no se dejen engañar que ya encontraron el arca del pacto. Miren, ¿qué pasaba cuando los infieles tan solo miraban el arca? ¡Oh, cuidado! Y la tocaran. Caían fulminados. Nadie podía verla. Iba cubierta de una forma muy especial y muy segura. Solo ciertos levitas eran dignos de cargarla. No todos. No todos. Tendrían que tener corazón puro y manos limpias para poder cargar esa arca. Ahora dicen que ya la encontraron. Por favor. Qué locura tan más grande. Y hay muchos hermanos que se lo creen. Hermanos, Dios no permitiría que mortales pecaminosos como nosotros pudiéramos encontrarla o tocarla. No, no. Mira lo que le pasó a Belsasar por haber utilizado los utensilios sagrados. O sea, esa arca se la llevó Dios porque le pertenece a Él. Y cuando Cristo venga aparecerán los 10 mandamientos, con el cuarto mandamiento más brillante que los demás, porque es el monumento que revela quién es el Dios creador, rey, soberano del universo. Me encanta, me gusta Dios. Así que nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos primero. Cuando se complete esta obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Se requeriría algo menos de nosotros en este día real de expiación, cuando Cristo en el santuario de lo alto está intercediendo a favor de su pueblo y se ha de pronunciar en cada caso una decisión final irrevocable. Imagínense, cuando se celebraba una ceremonia, sobre todo la del Yom Kippur, que es la del juicio investigador, todos, el pueblo de Dios debía estar atento en, en lo que ocurría, atentos. Ahora imagínense que aquellos que guardan las fiestas ceremoniales están pasando que por la de las cabañas, que por la de los panes sin levadura, mientras están descuidando el lugar santísimo, haciendo sus propias celebraciones por su cuenta, de su cosecha. Porque el Espíritu de Profecía es muy claro también, la Biblia también. Ya queda abolida el acta de los ritos.
eso estaba en contra de nosotros y no logramos cumplir. Fue Cristo quien lo cumplió. Así que el tiempo ya no es más. Nuestra posición ha sido de esperar y velar, sin que se proclame un tiempo que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos de 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. Que nadie fije fechas. No sabemos ni cuándo es el juicio de los vivos. Puede ser en un segundo, ¡pum! Y ya, Dios lleva los registros de todos. O en un abrir y cerrar de ojos. Y tampoco, bueno, ninguna fecha. El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. Este mensaje anuncia el fin de los periodos proféticos. El chasco de los que esperaban ver al Señor en 1844 fue muy amargo para los que habían guardado, ¿verdad? ¿Por qué? Ese mensaje fue dulce a la boca. Cristo viene, gloria a Dios. Pero ¿por qué fue amargo al vientre? Porque finalmente no llegó como ellos esperaban. Y Cristo no se equivocó, los pioneros de nuestro movimiento adventista no se equivocaron en el evento, se equivocaron en el conteo profético de las fechas. Perdón, al revés, lo dije al revés. No se equivocaron en las fechas, eran exactas, cuadraba bien, 2300 años. Se equivocaron en el evento. En vez de venir, porque Guillermo Miller creía que como se iba a purificar el santuario, pues en el cielo no está contaminado por el pecado, pues entonces viene a purificar con su presencia el Redentor. Y ahí fue que se resbalaron. Pero era necesario un chasco. Dios utiliza el chasco como un instrumento para probar a su pueblo. Qué tan fieles y persistentes y que si tienen una fe inconmovible. Eso es. Por eso hay chascos. Los discípulos fueron chasqueados, Juan Bautista también. Así que viene una crisis inminente. La doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha debilitado ya el sentimiento de la responsabilidad moral y ha abierto anchas las compuertas para que la iniquidad aniegue el mundo. Todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que deberían formar el fundamento y marco de la vida social parece una mole tambaleante a punto de desmoronarse en ruinas. Los más viles criminales echados en la cárcel por sus delitos son a menudo objeto de atenciones y obsequios, como si hubiesen llegado a un envidiable grado de distinción. Se da gran publicidad a las particularidades de su carácter y de sus crímenes. La prensa publica los detalles escandalosos del vicio, iniciando así a otros en la práctica del fraude, el robo, asesinato. Satanás se regocija del éxito de sus intemperancia y de la iniquidad en toda forma y grado. Deberían llamar la atención de todos los que temen a Dios para que vieran lo que podría hacerse para contener el desborde del mal. Los tribunales, lo leí, están corrompidos. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto a Dios se lo permita. Cuando se le dejó afligir a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y los guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines
y traerá desgracias sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres en que es Dios quien los aflige. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo están obrando, ejercen su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias, calamidades de mar y tierra, en las inundaciones, en los ciclones, mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia, propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra, y la tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. Y en las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos de Dios, se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. A medida que las iglesias protestantes rechacen argumentos claros de que la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia. Aunque se nieguen a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan. Es en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y reconocer los acertos hechos en favor del día del reposo papal, el domingo. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor y la justicia y el respeto a la verdad. Hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo, a los legisladores, tratar de asegurarse el favor del público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia, que tanto sacrificio ha costado, no será ya respetada. Y en el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Debemos emplear ahora todas las capacidades que se nos han confiado para dar al mundo el último mensaje de misericordia. En esta obra debemos conservar nuestra individualidad. No debemos unirnos a sociedades secretas ni a sindicatos. Debemos permanecer libres en Dios y esperar de Jesús las instrucciones que necesitamos. Todos nuestros movimientos deben realizarse comprendiendo la importancia de la obra que hacemos para Dios. Hermanos, el tiempo está cerca. Cristo está a las puertas y nosotros no estamos preparados. Hemos sido negligentes y descuidado la instrucción divina. Seguimos en las ciudades. La reforma pro salud no la estamos llevando a cabo. Estamos quedando atrapados en las prisiones de las grandes ciudades. La grande ciudad es la prisión. Y entre más grande, es más difícil de salir. Y entre más grande, el rastreo digital
es en tiempo real, ubicación de la persona. El registro, la identidad biométrica es inevitable en las ciudades. Aunque los gobernantes digan que no, no es forzosa, están obligando a las empresas privadas y de gobierno que lo exijan. Así que, mis amados, pues este es el mensaje para hoy. Que Dios nos ampare, no estamos listos. Viene una ley dominical y es inminente. Y cuando venga la ley dominical, ahí no empezamos la preparación. Ahí se comienza a demostrar de qué estamos hechos. Que Dios nos ampare y nos bendiga. Y está retirando su espíritu. Por eso cada vez va a haber más violencia. Así que los que puedan, busquen salir al campo lo más pronto posible. Que Dios eterno los bendiga. Amén.